¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar la equidad de género. Al invitado de hoy todo el mundo lo conoce, no solamente en Colombia, sino en otros países de la región, porque es un talentoso caricaturista, diseñador que ha acompañado la producción, el diseño de muchos medios de comunicación a lo largo del continente. Pero hoy lo hemos invitado porque tiene un personaje que también muchos conocemos y muchos queremos, que se llama Aleida. Vlado, bienvenido a Muy Machito. Hola, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá. Me siento muy honrado con esta invitación, mi querida Claudia. Bueno, pues Vlado, vamos terminando esta temporada de Muy Machito, que ha sido pues de varios años, dividida en varios momentos, contigo, porque me quedé pensando que muchos de los personajes femeninos que vemos en forma de caricatura son hechos por hombres. Bueno, no sé si muchos, pero por lo menos los que yo recuerdo. Me estoy refiriendo a Mafalda o me estoy refiriendo a personajes como Tola y Maruja, que son interpretados por dos hombres, y por supuesto me estoy refiriendo a Leida. Y entonces, pues quisiera hablar contigo de ¿por qué, no hablemos todavía de Aleida, por qué crees que estos grandes personajes femeninos de ficción nacen del alma de los hombres? Pues esa es una pregunta que se hace mucha gente, pero que si tú lo miras con detenimiento, ese tema no es tan nuevo. Y así como hay hombres que crean personajes femeninos, hay muchas mujeres que han creado personajes masculinos, porque el terreno de la ficción, por fortuna, no tiene fronteras, ¿no? Entonces uno, digamos, si uno se va bien atrás, desde la Biblia hay personajes femeninos creados por hombres, ¿no? Los evangelistas hablan de muchas mujeres y después, bueno, y luego uno ve desde Shakespeare hasta García Márquez, pasando por una cantidad de autores que han creado personajes icónicos femeninos como Ana Karenina, por decir un nombre, así que se me venga ahora a la cabeza. Entonces, eso es una cosa que ha existido. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esos personajes han convivido con hombres y entonces quedan ahí como entreverados. Y en otros casos, pues no, ¿no? Si uno ve en Cumbres Borrascosas, las mujeres juegan un papel importantísimo y en otra cantidad de obras de la literatura hay mujeres y pues yo creo que eso pues obedece más, no al, yo creo que en general la creación estaba, pero ya no, en buena parte de la historia monopolizada por hombres. Y luego ya en el terreno de las caricaturas, pues las mujeres han sido también creadas por hombres, pero es que también hay más hombres haciendo caricaturas. Esa es otra discusión. De hecho, ¿por qué hay tan poquitas mujeres caricaturistas y tantos hombres? ¿No? Pero el personaje como tal, pues hay muchos personajes hombres creados por mujeres y nadie se pregunta por qué. Entonces, yo, la verdad, para mí ha sido como natural. No es, yo cuando quería hacer un personaje que no tuviera que ver con la actualidad, primero pensé en un personaje masculino y me resultó muy aburrido. Es que los tipos somos muy aburridos. Las mujeres son mucho más entretenidas porque son más interesantes por su forma de ver la realidad, por su forma de manifestarse, de decir las cosas, de explicarlas, de describir, de sentir, por supuesto. Entonces, pues los hombres somos planos, somos previsibles, somos fáciles de adivinar con qué vamos a salir. Por eso somos tan bestias cuando ponemos los cuernos, por ejemplo, porque salimos como los borrachos que salen de lavamanos echándose agüita en la cara y caminando en zigzag, creyendo que están caminando perfecto. Y así llega uno a la casa actuando natural cuando sabe que la embarró. Entonces, pues, eso es parte de la condición de los hombres. Entonces, después de que intenté hacer un personaje masculino y no me
satisfizo, no me dejó contento, dije, hagamos una mujer. Y a mí se me facilitaba por un montón de razones, empezando porque el entorno en el que yo crecí, yo vivía con una hermana, dos tías en mi adolescencia y en mi adultez inicial. En el colegio éramos seis hombres y 16 mujeres en el salón. Y luego en los medios, pues como bien sabes, hay una mano de mujeres que ni se diga. Entonces, para mí, el tema, la comunicación, el trato con las mujeres ha sido muy natural, se me ha dado de una manera muy sencilla y pues por fortuna creo que, yo no digo que las entiendo porque no es verdad, trato de interpretarlas porque ni ustedes mismas se entienden y ustedes mismas se contradicen. Imagínense un hombre qué puede hacer para entenderlas, pero trato de interpretarlas. Me tomo el trabajo de ponerme en los zapatos de las mujeres en muchas cosas y de ver las cosas dejando salir la niña que todos los hombres tenemos adentro, porque todos los hombres tenemos una niña adentro que en algunos casos no la dejan salir y a mí sí me gusta dejarla salir. Yo soy bastante nena. Vlado, con esto de que me dijiste que no tratas de entendernos, sino de interpretarnos, justamente en eso se basa la siguiente pregunta que quiero hacerte, porque ha hecho carrera y está establecida aquella frase que a mis ojos es bastante machista, que es ¿quién entiende a las mujeres? ¿No? Y en aras de que como no entendemos a los hombres, no entienden a las mujeres, pues hacen cualquier cantidad de chistes sexistas o misóginos o porque no se toman el trabajo de eso que tú estás diciendo, que es como me tomo el trabajo de observar o de tratar de interpretar. Y ahí es que quiero ir con esta pregunta y es, ¿cómo es esa metodología para interpretar a las mujeres desde la experiencia masculina que tú tienes? Pues yo creo que es empezar a sentir que uno puede percibir el mundo con otra perspectiva, con otra piel, si se quiere. Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, me acuerdo perfecto, eh, tuve probablemente eras muy chiquita en esa época, pero en televisión pasaban un anuncio anunciando, perdón la redundancia, las festividades de San Pedro en el Huila. Y había una publicidad que decía eh, comida colombiana, música colombiana o trago colombiano y mujeres colombianas. Y mi mamá se pegaba una enfurruscada y decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que mujeres colombianas? ¿Acaso es que nosotros somos mercancía? ¿Cómo es esta vaina? Y pues yo en ese momento no caí en cuenta que a mi mamá le ofendía esa publicidad, ese anuncio, y yo creo que eso se le quedó a uno ahí en el inconsciente y después salió, ¿no? Pero entonces yo creo que es como tratar de ver cómo, pues, por mi entorno, yo en el colegio, yo no jugaba nada, yo soy pésimo deportista, yo no juego, a duras penas juego cartas o dominó. Entonces, yo en el colegio, cuando mis compañeros se iban a patanear o a jugar fútbol o a hacer no sé qué carajadas, yo me quedaba hablando con las compañeras. Entonces las compañeras pues hablaban de cosas de mujeres y de alguna manera hablaban conmigo natural, ¿no? Hablaban conmigo frescas y pues yo no, a mí me causaba curiosidad porque para mí pues todo el tema de las niñas pues era, no, yo era un niño y viendo hablar a las niñas, a mí eso me era misterioso, me llamaba la atención y tal. Y de hecho, en algún momento siendo muchacho, traté de coquetearle a alguna compañera y me dijo, ay, no jodas, porque yo era como otra, ¿no? Nosotros, ay, no, no, no. Entonces, esas cosas se me fueron dando y para mí fueron naturales. Y entonces cuando yo dije, voy a crear un personaje femenino, me puse inconscientemente a recapitular todo ese research que yo había hecho a lo largo del bachillerato, después estudiando, después en mis primeros años en los medios.
donde también, como ya dijimos, hay muchas mujeres, etcétera, y siempre se me ha dado esa comunicación con las mujeres. Yo hablo de moda, yo hablo de cosas que supuestamente son de mujeres, y a mí me parecen fascinantes, y nunca he sentido que pierda la hombría, ni que pierda peso, ni que pierda autoridad, al contrario, a las mujeres les encanta que un tipo les hable de tú a tú en ciertos temas. Pero mira que con lo que estás diciendo, se me ocurre preguntarte, ¿no has sentido, digamos, tu masculinidad vulnerada frente a las mujeres? Eh, pero tampoco frente a los hombres, creo yo. No, o sea, los hombres no dicen, ay, como Vlado tiene un personaje que se llama Leida y como Vlado le gusta hablar de moda y como Vlado ese de pronto no es man, ¿no? Que eso es algo que que eso es algo que no les pasa a todos los hombres. Digamos, hay hombres que dicen, Pero sí hay veces en que me han dicho, mira que yo cuando en algunas sesiones de firmas, firmando agendas o libros de Aleida, alguna vez, no muchas, pero sí se me han acercado tipos, ¿usted por qué les da tan duro a los hombres? ¿Usted no es macho o qué? ¿Usted no es hombre? ¿Usted no es varón? O me lo han dicho directamente, ¿usted es que es marica? ¿No? Y también me ha preguntado, o han insinuado, decían, pues que un tipo que se la pasa haciendo a una vieja, pues, ¿qué va a saber? Ese maricones que es, siga con su Aleida, no hable del presidente X o Y, ¿no? Porque tratan de descalificarlo a uno porque yo he tenido la precaución y la intención de no meter a Aleida en política. Aleida no habla de política, salvo de algunas cosas contra el maltrato, con un poco en algún momento con el Me Too, sobre todo cuando reventó, en algunas cosas muy puntuales, pero en general no la meto en política doméstica, ni Uribe, ni Petro, ni Santos, ni Duque, ni ninguno, nada de esas cosas, porque me parece que eso le quita la esencia al personaje. Y entonces, los que quieren de alguna manera atacarme, entre comillas, me ponen, ay, entonces siga con su Aleida más bien en lugar de estar hablando aquí del presidente X o del ministro Y, ¿no? Entonces tratan ahí como de, entre comillas, porque no lo logran igual, de por debajearme. Y en algunos casos me dicen, ah, es que usted lo que es un marica, y entonces yo ya no lo hago porque ya no respondo, yo ya no peleo con nadie. Yo bloqueo hoy en día al que me insulta, bloqueo, y no doy razones ni nada de esto. Pero entonces, en algún momento cuando me decían, ¿usted es que es marica o qué? Yo les decía, mire, si me quiere insultar, búsquese un insulto porque para mí marica no es un insulto, ni nena es un insulto. Entonces búsquese un insulto de verdad, pero eso no es un insulto, chao. Bueno, fin de la discusión, porque que a mí me digan marica. Yo voy a las marchas del orgullo porque tengo muchos amigos y amigas gays, trans, LGBT, en fin, y yo voy, los acompaño y estoy con ellos, parcho con ellos, y que algunos lo miran a uno como lo miren, porque uno tiene una camiseta de arcoíris, o porque uno se ponga cualquier prenda, o porque uno manifieste esas simpatías, me tienen sin cuidado lo que piensen. Entonces, pero sí hay varios tipos que en algunos casos han tratado de cuestionar mi masculinidad, que a mí tampoco me interesa andar diciendo es que yo soy un macho. mm, pues fíjate que eso me parece muy interesante. Yo no lo sabía y no pensaba que te hubiera pasado. Y oyéndote, no sé si estoy en lo cierto o no, pero me parece que puede ser una hipótesis que finalmente al asumir un personaje femenino, al crear un personaje femenino, te metes en las vulnerabilidades a las que estamos expuestas las mujeres todo el tiempo. Y es que por el hecho de ser mujeres, por ahí es que vienen las críticas, ¿no? A mí como periodista muchas veces las críticas no me llegan porque por mis argumentos del tema que esté tratando, sino porque soy mujer. Entonces, de pronto, pues es un riesgo que se corre al hacer un personaje femenino. Pero, Vlado, quiero volver a lo que yo mencionaba al principio, de estos tres personajes que son muy cercanos, al menos para la cultura colombiana y latinoamericana. Mafalda, Tola y Maruja y Aleida, todas hechas por hombres, porque finalmente a mí me parecen todos personajes extraordinarios, digamos. Mafalda, ¿quién no se maravilla con la inteligencia de Mafalda? Tola y Maruja, pues eso es un par de señoras que pueden ser cualquier señora parada en cualquier lugar de Medellín o de Antioquia, y Aleida, pues
todas nos hemos sentido identificadas con Aleida en algún momento o muchas veces. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tal vez tú sí puedes, o los hombres que hacen este ejercicio de observar, de interpretar tanto a las mujeres, sí puedes dar unas pautas como que otros hombres, de habilidades que otros hombres no desarrollan, porque los hombres crecen muy siendo el centro como del poder, ¿no? En muchos hogares todavía el hombre es el que da la última palabra en la casa, o es el que termina determinando los permisos, el manejo de ciertas cosas de plata, pues en el poder político ni se diga. Entonces, no tienen muchos hombres la necesidad de escuchar a otros, observar a otros, interpretar y entender a otros, porque se sienten con ese derecho de todo va a girar en torno a mí o yo voy a ser el importante. Pero estos personajes que ustedes han desarrollado, pues los desarrollan a punta de observación de las mujeres específicamente. ¿Qué les dirías a esos otros hombres para aprender a observar y a interpretar a las mujeres? Yo creo que un poco lo mencioné tangencialmente al comienzo y es que es dejar salir la nena que todos tenemos adentro. Todos tenemos, que entre otras cosas tampoco es una nena, porque se ha asociado que la sensibilidad, lo romántico, lo suave, esas cosas son de mujer y no tiene por qué serlo. Y de ahí se desprende otra cantidad de cosas. Entonces yo creo que es dejar salir la sensibilidad, ¿no? Si, porque obviamente, ¿qué pasa? Que si un hombre llora, no, los hombres no lloran. ¿Usted es que es marica o qué? ¿Usted es que es una nena? ¿Por qué llora como una nena? ¿No? Y entonces yo digo, no, pues yo soy lágrima suelta, yo lloro en cine, yo lloro en misa, yo lloro viendo National Geographic donde un león se está comiendo una cebra. Bueno, yo lloro por todo y no me da pena, no me da pena, ¿no? Y eso pues yo creo que uno, en la medida en que uno, si a uno, a mí pues directamente no me lo enseñaron así, pero igual lo fui aprendiendo, eh, si uno deja que la sensibilidad fluya, si uno no reprime ciertos sentimientos o ciertas sensibilidades que son connaturales, que son totalmente normales, por lo menos desde mi punto de vista, si uno no las reprime, va a ver el mundo de una manera más justa y lo va a percibir de una manera distinta. En mi casa, volviendo al tema de mi adolescencia con mis tías y mi hermana es la mayor de tres hermanos, mi hermana la mayor, había otro hermano y yo el menor. Y estábamos en la mesa mis dos tías, mi hermana, mi hermano y yo. Mi hermana estaba hablando, diciendo alguna cosa y alguno de los hombres iba a interrumpir y mi tía decía, deje hablar a la niña, y la niña era la mayor, ¿no? Deje hablar a la niña, deje terminar a la niña. Y siempre, y nunca, obviamente, nunca la niña era la que mandaba y las mujeres eran las que mandaban en esa casa. Entonces, para nosotros eso era natural, no teníamos ese, además porque una de las tías era la proveedora, la que trabajaba, la que tenía una agencia de finca raíz con la cual comíamos y estudiábamos y teníamos vacaciones y todo. Y la otra tía, la hermana de ella, era la que velaba por la casa, por el funcionamiento de la casa, ¿no? Entonces, ese papel de macho nunca lo tuvimos como un referente y eso pues creo que nos sirvió, nos ayudó y sobre todo porque en muchos otros hogares donde existía la figura masculina, en mi época, estaba el papel del macho y del rol del hombre de la casa, pero que les enseñaba, o lo digo pensando con retroactividad, les enseñaba las cosas del hombre, pero no las de la humanidad, por decirlo así, independientemente del género. Entonces, no, la visión que tenía el hombre, pero
de ciertas cosas no se hablaba. En las casas, en mi época, yo tengo 60 años, pero en esa época de sexo no se hablaba, no le decían a uno cómo funciona, y cuando hablo de sexo, hablo del sexo anatómico, no le decían a usted del sexo biológico cómo funciona un asunto, por qué una mujer puede quedar embarazada, cómo puede funcionar esto. Eso me lo enseñaron en el colegio y me lo enseñaron muy bien. Y nos explicaban todas los métodos anticonceptivos y por qué, y las enfermedades de transmisión sexual, todo eso nos lo explicaban, pero eso no se hablaba normalmente en las casas. En mi casa, con mis tías menos, y en las casas donde había hombres tampoco, porque por lo que uno veía en el colegio, eso no se hablaba en las casas en aquella época. Entonces yo no recibí, por fortuna, la tara de un papá que estuviera ahí ejerciendo de macho, de macho alfa, dirigiendo o corrigiendo o aprisionando a la tribu, ¿no? Sí, no obstante, Vlado, pues así haya sido así, digamos, la crianza, la composición del hogar en el que creciste, pues la sociedad en la que vivimos es machista, el mundo es machista, y uno termina pues siendo resultado de eso también, siendo permeado por eso incluso sin pensarlo y así repitiendo esos patrones sin cuestionarse hasta que algo pasa, ¿no? Hasta que tiene una situación de vida que lo hace pensar o hasta que estudia o cualquier cosa. Y no quiero, porque no se trata de esto, este podcast, meterme al rancho de tu vida, pero tal vez sí que nos compartas algunas cosas que a pesar de esa crianza, que a pesar de esa conciencia, a pesar de esa cercanía y ese entendimiento de las mujeres, no fueron suficientes para no ser una persona machista y cómo eso de pronto a través de la figura de Aleida lo ha sido eh, tramitando, si se quiere, si es que es el caso. Pues sí, obviamente era una casa de dos mujeres echadas para adelante, pero que obviamente, claro, eran conservadoras, ¿no? Y eran conservadoras de misa y de toda la cosa. De hecho, yo en esa época de adolescencia, yo trabajaba como acólito y sacristán en una iglesia, ¿no? Y pues me chupaba 3 misas los fines de semana, 3 misas al día, el sábado, el domingo, no sé qué. Y todos los días la misa de las 5 de la tarde. Y yo abría la iglesia y la cerraba, ¿verdad? Todo esto, pero era una iglesia, una casa católica practicante y todo esto. Y pues claro, obviamente era el tema de que la mujer tiene que ser así, el hombre tiene que ser así y tal. Y, pero me salvé de que no tuve, de no tener ese ejemplo del varón allá ejerciendo. Entonces nos ahorramos ese paso, pero sí, seguramente hubo unas ¿cómo las puede llamar uno? Unas taras o unas cosas mal interpretadas, seguramente, que probablemente he ido corrigiendo en el camino, pero es que igual el personaje de Aleida de hace 27 años que fue creado es muy distinto del personaje de Aleida hoy en día en varios aspectos, porque el mundo ha cambiado. Hay cosas que yo podía decir hace 20 años que si hoy en día las digo, la gente me casca. De hecho, hay gente pues porque como hay gente desocupada, entonces hay gente que ha desempolvado a ley desde hace 20 años para decir, miren, esto es lo que pinta el defensor de las mujeres. Yo digo, a ver, ponte en el contexto, ponte en el momento, ¿no? Entonces, cosas que obviamente hoy habría que decir distintas, porque, claro, cuando Aleida sale en el año 97 a la luz pública, después de 5 años de estar yo craneando cómo iba a ser ese personaje femenino que iba a ser, cuando Aleida sale es disruptiva y es una mujer que causa escozor, porque hoy en día hablar de mujeres empoderadas y hablar de mujeres autónomas, independientes, que hablan de sexo, hablan de infidelidad, hablan de iniciativa en la conquista, en los amores, que hablan de no dejarse pisotear y todo, hoy en día es normal. Hace 27 años no era tan normal. Entonces, había incluso mujeres a las que les causaba escozor y decía, uy, había otras que decían, uy, qué chévere que Aleida diga lo que yo quisiera decir y no puedo.
¿no? Entonces, Aleida misma, sí, yo he aprendido cosas porque también ha habido una retroalimentación. Yo normalmente, cuando hago las caricaturas de Aleida, les pregunto a las mujeres que tengo en mi entorno, a mi pareja, a mi hija, a mi hermana, a mis amigas, etcétera, etcétera, les pregunto, ¿cómo ven esto? ¿Cómo les parece? ¿No? De pronto, y de pronto alguna vez una observación, de pronto dilo así, de pronto no, de pronto, o me dicen, está muy bobo ese chiste, no, está muy bobo esa frase, ¿por qué no le da la vuelta y tal? Y se va aprendiendo. Y con las cosas que han pasado, con el avance de la sociedad o los cambios de la sociedad, hay unas cosas en las que nos metemos, otras en las que no. Por ejemplo, el lenguaje neutral o inclusivo, o como lo llaman, me parece un poco complicado y hasta harto, y creo que eso suena muy mal políticamente, pero me parece hartísimo, ¿no? Y entonces, pero en general las posturas de Aleida, claro, han ido evolucionando, pues porque hay que estar evolucionando, hay que mantener el personaje vivo, ¿no? Ujú. Pues esa era mi siguiente y casi última pregunta y es, como las mujeres, digamos, Aleida fue predecesora de algo que se llama la cuarta ola del feminismo. O sea, cuando Aleida, el personaje, nació, eh, todavía no había empezado el Me Too, todavía no estábamos en estos movimientos de el violador eres tú, o el de ni una más y ni una menos. El feminicidio no estaba tipificado como delito, el acoso sexual no estaba tipificado como delito, hoy en día sí. Entonces, pues por supuesto que Aleida ha tenido que evolucionar como muchas mujeres lo hemos hecho. Y eso me parece muy interesante que lo compartas, de más allá de estar en el mundo periodístico, estar metido en las noticias en el día a día, si ha sido retador para ti decir, bueno, ¿en qué voy a convertir a Leida? O a Leida, ¿qué postura va a tomar con respecto al violador eres tú, o a los feminicidios, o al acoso sexual? ¿Es algo que te rete o es una parte de tu profesión que tú la asumes un poco más, qué sé yo, relajada, porque es algo que se vincula con el humor? Lo que pasa es que yo trato con Aleida, de darle a la gente algo simpático, gracioso, irónico. Pues a mí no me interesa buscar el chiste por el chiste, como te habrás dado cuenta en todo este tiempo, y menos con Aleida. A mí no me interesa buscar ahí. Yo no me defino como comediante, de hecho. Nunca me he definido como comediante y casi que ni como humorista. Lo que pasa es que uno dice cosas que en la política hay cosas que uno simplemente describe y son graciosas por lo absurdas, pero no porque uno se lo proponga, y uno lo que hace es exponerlas. En el caso de Aleida, pues yo trato de poner cosas que sean a veces crueles, a veces irónicas, contradictorias, ácidas, etcétera. Y obviamente, pues he hecho caricaturas de Aleida lamentándose o protestando por el caso. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso de Juliana Zamboni, me acuerdo del caso de Weinstein y algunos otros casos muy puntuales en los que doy alguna opinión, ¿no? Alguna opinión sentida, porque pues a mí esas cosas me afectan, me duelen, me dan rabia, me hacen llorar en algunos momentos cuando veo cosas tan tristes y tan lamentables, ¿no? Entonces, yo no busco hacer chistes de todo, obviamente, y ni opinar de todo. Yo creo que opino cuando tengo algo que aportar. Así, porque el hecho de que es que este es el tema de la semana, usted tiene que opinar. Yo al comienzo de mi carrera como caricaturista, incluso antes de hacer Aleida, en algún momento me eché esa carga encima y después de un tiempo, de unos años, dije, momento, yo no tengo por qué opinar de todo. Si no tengo algo que agregar, ¿para qué voy a decir más? Tuve la fortuna de alguna manera de que en el camino nos cruzamos con Florence Thomas. Y Florence Thomas ha sido como la notaria que ha validado el papel de Aleida, y eso me hace a mí muy feliz porque
porque cuando ella habla, lo único que me critica a Florence Thomas es que Aleida no tenga boca, pero por lo demás, Florence siente que Aleida en muchas situaciones, obviamente no está 100% de acuerdo, pero en muchas situaciones valida el papel de Aleida. Escribió una vez una columna muy bonita que la tenemos de prólogo en un librito de Aleida que salió hace poco. Y esas cosas a mí me hacen sentir que la tarea se está haciendo. Y entonces ahí yo creo que eso es lo importante. Eh, no opinar por opinar, porque ese es el tema del día, sino que las opiniones que se den tengan su propio peso. A veces yo digo, muestre, ¿de qué no he hablado en estos? Entonces, no, que no he hablado de celos, o no he hablado de infidelidad, o no he hablado de sexo, o no he hablado de ropa, o no he hablado de depresión, o de, ¿no? Y para cada cosa, pues también me toca documentarme, ¿no? Entonces, si voy a hablar de depresiones, como sabes, es un tema que es delicado y que hay que verlo. Si voy a hablar de la menopausia, que también en algunos momentos lo he hecho, también hay que buscar cómo se hace. Y todo eso son cosas que se viven revisando todo el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la menopausia es un tema que está cogiendo un auge y se está replanteando desde muchísimos ángulos. Entonces, ya no es, no es que la vieja que tiene calores y esa es la menopausia, eso ya es un tema que de pronto Aleida lo pudo percibir así hace 20 años o hace 15, pero hoy en día ya nos toca replantearlo y mostrarlo de otra forma. Y así como muchos otros temas, ¿no? Sí. Bueno, pues Vlado, se nos acaba el tiempo y la última pregunta es, porque sé que jugaste el machistómetro, ¿cómo te fue? ¿En dónde quedaste? A ver, voy a la imagen, yo le tomé un pantallazo. Yo no sé qué significa eso, yo no sé si eso es bueno o es malo lo que salió. Y dice, en materia de machismo estás en el cielo. Bueno, es el mejor de los escenarios, porque hay ¿Ah, sí? infierno, purgatorio y cielo. Yo, Eh, yo no sabía, yo pensaba que estaba en lo peor del machismo, yo no sabía cómo era. Ah, buenísimo. Sí, pero ojo, porque eso no quiere decir que no haya nada que hacer. Eso quiere decir que estás en un escenario, digamos, más favorable que los otros, pero como tú sabes, esto de la equidad de género y de entender nuestro nuevo rol como hombres y como mujeres o el rol en el mundo actual, pues es algo que hay que estarlo investigando y evolucionando porque el mundo evoluciona. Entonces, felicitaciones, pero hay que seguir haciendo la tarea. Pues no, y es que yo tenía doping porque Aleida me soplaba. Claro, o sea, quien contestó fue Aleida, me imagino. Exacto. Sí, 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 ella me ayudó, ella me decía, Oye, y Aleida siempre va a tener, Aleida es una como de que de 37, ¿cuántos años tiene Aleida? Aleida nunca cumple años. 38. Aleida tiene 38. ¿Aleida siempre va a tener 38 o tú crees que parte también de todo lo que está pasando con la cuarta ola del feminismo y demás implicará que Aleida crezca un poco? Uy, normalmente las tiras cómicas no crecen. Normalmente Mafalda se quedó de 6 años toda la vida y así todo era punzante. Y pues Tola y Maruja, si hubieran madurado, ya se habrían muerto porque tienen como 30 años dando lora. Entonces, pues yo creo que esa es una edad muy interesante porque mira que lo que pasa es que, claro, cuando se creó Aleida a los 38 años, lo que pasa es que para mí el 38 es un número muy particular por razones personales de mi entorno familiar, pero también vi que el 38 es como en esa época la premenopausia, también es la edad en que la mujer está produciendo, la edad en que se empieza a desprender de los hijos un poco, en fin, entonces es una edad muy interesante, no sé, pero cuando tú pases por ahí te vas a dar cuenta. Ah, no, No, pero el lo 38, tengo clarísimo. los 38 son un momento muy, muy chévere de la vida porque es esa edad entre la madurez y todavía vienen con muchas cosas de la juventud, de la formación profesional, de la consolidación profesional, etcétera.
Entonces, me parece que es una edad chévere. No sé si la vaya a envejecer, no sé, no me lo he planteado, pero pues por ahora yo diría que toca sacarle jugo a eso y lo que sí se puede es interactuar, Aleida, interactuar con una María Elvira Samper, con una Yolanda Ruiz, con una Claudia Palacios, que tienen distintas edades y están en distintos momentos y viven su feminidad y su vida a tutiplén, ¿no? Bueno, claro que yo no sé cómo van a hacer para llevar a Leida al podcast de María Elvira y de Yolanda, porque allá van es las menopáusicas y obviamente a Leida a los 38 pues no le va a llegar todavía la menopausia, pero sería muy interesante escuchar esa conversación también. Vlado, muchísimas gracias por estos minutos y por todo lo que nos regalas y nos apoyas a muchas mujeres, o no sé si nos apoyas, pero sí creo que detonas unas insurrecciones muy interesantes a través de lo que nos comunicas con Aleida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y pues bueno, ahí estaremos siempre tratando de seguir en esta tarea de interpretar el mundo y la vida con esa piel de mujer que sin duda le da una mirada distinta y mucho más interesante al mundo. Bueno, y es una mirada que tiene que existir porque somos más del 50% de la población y llevamos muchos años con unas voces no suficientemente representadas. Muchas gracias, Vlado, y a ustedes también muchas gracias por haber visto este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden ver todos los capítulos y que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que además también pueden hacer el machistómetro entrando a www.muymachito.co. Hasta la próxima.